Vamos a meditar en el tema, la paga del pecado es muerte. Y está claramente declarado en Romanos 6:23. En esto es bien central la Escritura. O hay muerte o hay vida. O hay salvación o hay condenación. O hay luz o hay tinieblas. Dice la Biblia, Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Leámoslo todos con ganas de proclamarlo, hermanos. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Precioso, ¿verdad? Oremos, amados hermanos. Amado Dios y Padre bueno, qué precioso todo el contenido de su palabra para edificar nuestras vidas en Cristo, y así mi Dios nos ha ido enseñando en forma gradual, pero en forma puntual, lo que es verdaderamente el sentido del evangelismo en una iglesia. Pero que no nos quedemos, Dios mío, solamente con el conocimiento, sino que difundamos el mensaje del evangelio, el pensamiento suyo en cuanto a salvación, para que esta iglesia quede perfectamente instruida en cómo abordar al pecador inconverso y explicarle la verdad de Dios en cuanto a salvación. Que no seamos una iglesia que calle, que no callemos el mensaje de salvación, sino que lo proclamemos, mi Dios, porque el tiempo de su venida está cercano y no sabemos si el tiempo de partir para nosotros o los pecadores inconversos también está cercano. Ayúdenos, mi Dios, a poner en práctica lo que nos han enseñado y de esa manera glorificar su nombre por la obediencia. En Cristo Jesús, nuestro amado Señor y Salvador. Amén y amén. Amados hermanos, claro que entiendo como pastor que una de las tareas más difíciles para muchos es compartir el mensaje de salvación al pecador, al inconverso, a aquel que si no es perdonado por el Señor, su destino eterno es el infierno. Hermano, ¿está consciente usted de la gravedad que le espera al pecador inconverso si no es perdonado por Dios? Hermano, la sentencia ya está dada aquí en la Escritura, y es condenación eterna. Hermanos, y no es que me guste hablar tanto de la condenación o del infierno, pero lo cierto es que la iglesia de Cristo a nivel mundial está ignorando esta enseñanza capital, esta enseñanza que realmente parecemos que el enemigo nos quiere diluir la importancia de la salvación para el pecador inconverso. Hermano, puede mucho amar usted a su hijo, a su padre, a su abuelo, a su amigo, a su vecino. Usted puede amarlos a ellos, pero quiero que le quede claro que su amor no los va a salvar del infierno. Y no los va a salvar porque ya están condenados. Dice la Biblia, el Señor lo dijo, el que no cree ya ha sido condenado. La sentencia de condenación para el mundo ya está dada, hermanos. Es que miren, y yo no quiero parecerle trágico en esto, pero es real. Todo ser humano, desde que nace, ya viene con sentencia de muerte, de condenación. Hermano, yo amo mucho a mi nietecita. Me alegra la vida enormemente, pero mi amor no la va a salvar del infierno. Hermano, yo puedo amar a mi esposa, a mis hijos, a ustedes, hermanos, los amo entrañablemente, aunque a veces regaño mucho, pero los amo enormemente. Pero el amor del pastor no los va a salvar. Yo no puedo perdonar pecados. La deuda no es conmigo.
La deuda es con Él. Y hermano amado, Él es el que ha provisto el único recurso válido para perdonar al pecador. Y se llama Jesucristo. Esa es la dádiva de Dios, sí, hermanos. Pero nosotros tenemos que ir a la conquista de las almas, motivados gravemente por la trágica situación que el pecador inconverso tiene. Ellos están muy felices en el parque, ellos están muy felices en el estadio, en la fiesta, ellos están muy felices en sus delitos y pecados. Pero hermanos, ya tienen una sentencia en sus espaldas, que es la condenación. Y los únicos que podemos declararles la gravedad, la trágica realidad que ellos tienen, ¿quiénes somos, hermano? Somos nosotros, nadie más. Mire, hermano, en esto yo quiero decirle que el evangelismo verdaderamente, en el espíritu que la palabra lo instruye, probablemente lo hemos perdido. A lo mejor estamos haciendo un evangelismo por entusiasmo. Es un evangelismo así que ofreciendo un evangelio liviano para no tener problemas con la gente. En el evangelio de Mateo capítulo 10, versículo 16, mire lo que dice la Biblia. Mateo 10:16. He aquí, dijo el Señor Jesucristo, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y sigue después la porción. Que, hermanos, esa fue la instrucción que le dio nuestro amado Salvador a sus apóstoles. A ellos los mandó como ovejas en medio de lobos. Hermanos amados, y nosotros cuando vamos a evangelizar, ¿cómo vamos? Vamos en la misma condición, porque hermanos, el lobo no quiere reconocer que su pecado lo está condenando, no quieren, no les parece, y como ellos por su misma condición de que están muertos espiritualmente, no pueden entender la sentencia que ya tienen sobre su espalda, entonces rechazan altivamente la verdadera salvación que solamente hay en Jesucristo. Y hermanos amados, los lobos no tienen misericordia de las ovejas. Los lobos devoran a las ovejas, pero nosotros nos amparamos en aquella gran palabra que el Señor Jesucristo dio a Pedro cuando le dijo: tú eres Pedro, y sobre esta roca yo edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella. ¿Qué significa eso, hermanos? Y eso es lo glorioso del poder de Dios, que es cierto, vamos como ovejas en medio de lobos, pero vamos revestidos del poder de Dios. Por lo tanto, amados hermanos, no tenemos que temer, no tenemos que acobardarnos a la hora de enfrentar a un pecador, porque hermanos amados, el pecador, aunque parece feliz en todos los pecados que comete, ¿sabe qué? En su conciencia, porque Dios nos ha puesto a todos los seres humanos una conciencia del bien y el mal, y el pecador sabe bien que la vida que está llevando es pecaminosa y es desagradable a Dios. Pero hermanos, nosotros somos la luz del mundo. Eso dijo el Señor Jesucristo. ¿Y la luz para qué sirve? Que no es para iluminar. Si yo pongo una lámpara muy potente, muy poderosa, pero la meto dentro de este cajón, hermano amado, las lámparas no me sirven de nada. Y aquí en esta congregación hay una lámpara poderosa en cada uno de ustedes. Debe de haberla, hermanos. Y esa lámpara está puesta para iluminar. Para iluminarle, ¿sabe qué ilumina? Le ilumina al pecador su conciencia, para que entienda que es pecador y que está condenado. Porque el diablo le va a tener confundido el entendimiento y le va a hacer pensar que así como está bien. Hay gente, hermanos, que yo le he hablado a veces en su etapa final de muerte, porque están muy enfermos. Y les pregunto: ¿y cómo estás? Bien, bien. ¿Cómo estás con Dios? Bien, bien, bien.
Yo soy de mi religión y ahí estoy bien con Dios. Y hay gente, hermano, que está blindada. Y claro, al enfermito en esas condiciones, usted dice, qué penoso decirle, si te mueres te vas al infierno, ¿verdad que sí? No lo voy a matar por la enfermedad que ella tiene, sino por la noticia que le voy a dar. Si mueres, vas al infierno, porque no estás bien con Dios. Y me va a decir, saquen a este loco de aquí del hospital porque me está atormentando. Es que el evangelio, hermano, la verdad del evangelio atormenta al pecador inconverso. Pero mire, yo no me voy a quedar con la deuda de no decirle a él su condición de condenado. ¿Por qué? Porque si yo me callo la condenación en la que él seguramente va a vivir eternamente, hermano, Dios me lo va a demandar a mí. Tengo que decírselo, aunque a él le caiga mal. Y aunque al día siguiente se muere, no se va a ir al infierno por mi culpa, sino porque él rechazó el mensaje de salvación. ¿Estamos hablando claro? Ya no es tiempo de timideces para evangelizar. Porque, hermanos, así la neta, ¿quiénes tienen cobardía para evangelizar? ¿A quienes les da un poco de penita? Y a veces queremos ser considerados, hermano, y lo que le estamos señalando al evangelizar a una persona es la más dolorosa realidad que él puede recibir. Cuando se le predica el evangelio, se le dice, se le confirma. Usted tiene que confirmarle por el evangelio de Jesucristo que su condición es de condenado y que si se muere en ese momento, el infierno ya lo está esperando. Claro, ya usted le puede decir, no hombre, no hay problema. Si se muere ahorita, le va a doler. Pero, ¿qué más cosa? Está con Cristo, ¿o no? O sea, sí, va a doler, hermano, pero va con Cristo. Entonces, el hecho de que se vaya con Cristo no es el mejor consuelo. Pero ese consuelo solo podemos tener nosotros en Cristo como hijos de Dios. El impío no lo tiene. El impío se siente aterrorizado por el momento de la muerte y le va a decir, no me estés hablando de la muerte, no quiero saber nada de eso, no. Y mejor rehuye la realidad que conocer su realidad. Y la luz del evangelio es para que la realidad de la condenación se le aclare al pecador. El Señor sabrá a quienes va a salvar, pero usted tiene la responsabilidad de decirlo, denunciar el evangelio de Cristo, porque el evangelio no tiene que estar oscuro ante el mundo, así dijo el apóstol Pablo, y nosotros no tenemos derecho a oscurecerle el evangelio a nadie. No vamos a ser cristianos de la secreta o cristianos que solo son, apuntamos en el currículum cuando nos preguntan, religión, ay, ¿qué pongo? Cristianos, somos cristianos. Entonces, hermanos, me voy dando a entender, hermano. Fíjese que no es lo mismo entonces hablar así, mira, así como estoy hablando yo, es fácil en medio de una congregación. Ayer me invitaron a hacer una predicación pública evangelística allá en Zacatecoluca, que no es quizás a lo que estoy acostumbrado. Y hermanos, claro que no es lo mismo, pero allá, aunque era un lugar público, dije lo mismo que estoy diciéndoles a ustedes. Y fíjense que habrán habido ahí impíos que oyeron eso, a lo mejor sí. Habrán habido impíos que se enojaron por lo que dije, a lo mejor sí. Pero habrá habido impíos que las declaraciones que se hicieron por la palabra les habrán impactado su corazón y habrá quedado por lo menos uno tocado por el Espíritu Santo para vida. Entonces, mire, por uno que haya sido tocado, vale la pena hacer el esfuerzo. Yo no estoy hablando de conversiones masivas, de estadio, no. Con uno. Y yo desde que vine a esta iglesia les he dicho, cada uno gane uno. O sea, no le estoy pidiendo que vaya a barrer con la colonia, no, agarre uno. Y con uno, que hermanos, que ganemos para Cristo, vamos a hacer una labor de gloria y honra para el Señor. Amén. Entonces, hermanos,
no se nos manda a pelear, no se nos manda a discutir. Nosotros tenemos que ser prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Miren, no cometamos ese error infantil de muchos que, claro, la religión de la mayoría del pueblo es la católica. Y nosotros no vamos a ir a insultar a la Virgen María, por ejemplo, o a San Martín o a quien sea. No se trata de eso, pero sí a declarar con toda autoridad que ellos no tienen nada para salvarnos, ¿sí? Que se van a enojar, pues hermano, el evangelio es para confrontar al pecador. Y claro que no le va a gustar, claro que se va a molestar, hermano, pero eso no quiere decir que vamos a callar la verdad del evangelio. Miren, el que va a ser tocado para vida, porque yo fui uno de esos cuando me evangelizaron, yo no era muy religioso, pero no dejaba de darme cierta cosquillita que me hablaran en contra de las cosas que yo por religión había creído. Pero el poder del evangelio es tal que derriba, desmenuza los argumentos de la religión. Y amados, cuando le derriban a uno, todo el aparato religioso en el que fue formado, entra la luz de Cristo e ilumina el entendimiento y el corazón. Y el más duro de corazón va a ser rendido por el poder del evangelio. Cuando usted habla el evangelio, habla poder de Dios. Fíjese que en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3, hay una instrucción que vale la pena que la leamos. Primera de Pedro 3, del 13 al 17. Oiga bien. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Más también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, ¿qué cosa dice? Bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino que santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y oiga bien, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Entonces, hermano, no tenemos que entrar en pleitos, porque hermanos, mire, la palabra de Dios le va a derribar el argumento a cualquier religioso católico, a cualquier testigo de Jehová, a cualquier mormón, a cualquier adventista. Hermano, ellos no pueden sustentar sus errores ante el poder total que la palabra de Dios tiene. Entonces, ¿por qué si yo sé que voy a ganar, mi argumento es el verdadero, por qué voy a ir a pelear con el inconverso? ¿Verdad que no? No, hermano, no es a eso a lo que voy, sino que, hermano, presentar defensa con mansedumbre y reverencia. Mansedumbre es humildad y reverencia es respeto. Miren, los apóstoles pelearon contra los fariseos. Hermanos, no los ganaron porque ellos pelearon y les demostraron que Jesucristo es Dios, sino que ellos enseñaron que la cruz es el único recurso para perdón y salvación. Y hermanos, a veces nosotros lo decimos aquí con bastante ligereza, pero al decir Jesucristo es el Señor, usted está proclamando palabra de poder. Y el pecador inconverso es sacudido por esas declaraciones. Es que, amado hermano, fíjese que evangelizar, como dice bien la Escritura, nos expone a padecer por causa de la justicia. ¿Y quién es la justicia? Es Cristo, ¿ok? Entonces, hermano, ¿qué hacemos? Como la gente se va a enojar porque le vamos a hablar del evangelio, ¿qué hacemos? ¿Callar el evangelio? ¿Renunciar a pelear la buena batalla de la fe? Hermano, cuando Pablo dice, he peleado la buena batalla de la fe hasta el último día de su vida, significa que el apóstol jamás cayó el evangelio. Y por hablar el evangelio, hermano, le pasaron tantas cosas que le pasaron. Lo azotaron, se escapó a ahogar, lo metieron a la cárcel, tantas cosas. Y hermanos, nosotros queremos evangelizar sin ningún costo. Hermano, más de una pedrada no para caer, y hablo de una pedrada física. Algún desprecio, algún insulto nos van a hacer.
pero no lo hagamos, no presentemos el evangelio, ¿sí? Desmenuzando. Mire, hubo un pastor hace años en Brasil que hizo una imprudencia, a mi modo de ver, porque se consiguió una estatua de un santo y públicamente y ante la televisión lo agarró a martillazos. Vean, un ídolo no es nada. Vean, hermanos, la gente que era católica en su mayoría en Brasil, quedó muy lastimada por eso. Hermano, ¿se gana así la gente? No, hermano, no es necesario. ¿Por qué los vamos a insultar? ¿Sabe qué es lo mejor que podemos hacer? Darle buen testimonio. Que vean en nosotros la obra que Cristo hace. Y eso, hermano, evangeliza más que cualquier teología profunda. ¿Entienden? Entonces, hermano, no podemos negar que evangelizar es un mandamiento que el Señor nos dio. La gran comisión, ¿qué es? Vayan y prediquen el evangelio. O sea, vayan hasta a todo el mundo. Háblenle a todo el mundo de la gran salvación que en Jesús todos los que creemos ya tenemos. Hermanos, qué cosa más preciosa que un mundo hambriento de salvación, hermanos, nadie les haga ver que están condenados. Hermanos, nosotros somos el contraste con el mundo. Aquel que vive en la oscuridad, creo que va a sentir el toque de gozo cuando la luz lo ilumine. La Biblia dice que Satanás tiene velado el entendimiento de los inconversos para que no le resplandezca la luz del evangelio. Entonces, la batalla que tenemos es espiritual, hermanos. Es contra las potencias infernales que no quieren soltar ninguna de sus súbditos que están ya sentenciados a muerte eterna. Recordemos, hermano, la paga del pecado es muerte eterna. Por eso anunciamos el evangelio, para que la gente crea y reciba la dádiva de Dios, que es vida eterna. Mire, si usted es un inconverso, búsquese el más pecador de los pecadores y le pregunta: mire, inconverso, está acosando tu pecado. Sí, bien chévere, así le va a decir. ¿Dónde te gustaría irte al morir? ¿Al cielo o al infierno? Pues al cielo, y como no voy a querer ir al cielo. Pero así como estás, no te vas al cielo. ¿No ves que Cristo no te ha perdonado todavía? Y entonces usted puede abordar a cualquier inconverso así, amistosamente, sin insultarlo, ¿sí? Solamente diciéndole las verdades fundamentales de la Biblia. El tema es: la paga del pecado es muerte. ¿Qué es una paga? Porque usted, hermano, si es estudioso de la Biblia, se va a dar cuenta que la palabra paga está referida muchas veces en la Escritura. Juan 5, 28 y 29. Miren lo que dice el Señor. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Hermano, eso está claramente escrito. Entonces, Jesús habla de dos pagos diferentes. Una paga que es para vida, porque por haber hecho lo bueno, y otra paga es para muerte, por haber hecho lo malo. Ahí está bien claro. Entonces, hermano, claro que nosotros sabemos que un día vamos a resucitar. Si nuestro Señor resucitó, pues esa es nuestra garantía de resurrección. Entonces, ¿pero va a resucitar para qué? Para vida. ¿Ok? ¿O para qué va a resucitar? ¿Para vida o para muerte? Ok, hermano, vamos a resucitar. El cuerpo que un día se transforma en polvo, porque así lo decretó el Señor, un día va a resucitar. Y va a resucitar glorificado, si es que resucita para vida. Pero, hermanos, también hay resurrección de condenación. Dos pagas diferentes, hermanos, y cada una va a depender de lo que se hizo. Si no hubo paga por el pecado, entonces, hermano, la sentencia es muerte. Pero si hubo paga por el pecado y ya
¿Quién es el que pagó por nuestros pecados? Cristo. Entonces, si Él pagó ya por nuestros pecados, entonces la dádiva es vida eterna con Cristo, nuestro Salvador. La paga, hermanos amados, se recibe según lo que uno haya hecho. Mire, en esto, hermano, no espere usted que usted va a convencer a Dios de la paga que usted tiene que recibir. Esa la decide Él. Mateo 20, 8 al 10. Dice el Señor: cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 1/10, recibieron cada uno 1 denario. Al venir los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno 1 denario. Y claro, a ellos les pareció injusta la paga del Señor, porque los que habían hecho poquito recibieron el mismo salario de los que habían trabajado todo el día. Hermano, más adelante el Señor les dice: bueno, si yo soy el Señor de la viña, ¿es que no tengo derecho a darle el pago a cada quien como a mí me dé la gana? Entonces, hermana, le va a exigir a usted, al Señor, un pago extra, porque le dijo: mire, Señor, yo vine a lavar la silla de la iglesia, y mire, yo fui a trabajar. Porque hay gente que dice, mire, yo oigo pastores que neciamente dicen: no, hombre, si a mí esa obra a mí me ha costado. Hermano, esta iglesia no me ha costado a mí. Yo trabajo para el Señor y Él un día me va a dar la retribución, pero la iglesia es de Él. ¿Entiendes? Y el que levantó, ¿quién es el que edifica la iglesia? ¿Que no es el Señor? Entonces, hermano, yo soy nada más un recurso que Él, por gracia, me permite estarle sirviendo. Pero la obra la levanta el Señor. La obra de Dios la levanta el Señor. Las obras de hombres las levantan los hombres. Ahí el Señor sabrá quién es de Dios y cuál es de hombre. ¿Estamos claros? Pero, hermanos, no quiera recetarse una paga extraordinaria por sus grandes servicios, porque cuando hayamos hecho todo lo mejor que podamos hacer para el Señor, vamos a ser declarados siervos inútiles, porque hicimos lo que se nos mandó a hacer. Eso dice la Escritura. Ahora, quiero que entienda esto. Para que haya paga, tiene que haber una deuda, ¿sí? Un salario, por ejemplo, un salario es una dádiva acumulada que se tiene que pagar. A usted le pagan la quincena. Todos esos 15 días de trabajo, usted fue acumulando una deuda que a los 15 días se le va a transformar en paga, ¿sí? O sea, entonces quiero que entienda que para que haya un pago, tiene que haber una deuda, ¿sí? Igual cuando usted toma un préstamo, lo que adquiere es una deuda y esa deuda tiene que pagarla. Hermanos, no se le antoje jamás adquirir una deuda bancaria con tarjetas de crédito pensando que no la va a pagar, porque eso se llama robo. Entonces, cuando usted adquiere una deuda, tiene que haber una paga. Y esto quiero que lo entienda bien, porque es lo que me interesa explicarle como corazón del mensaje. El pecado es una deuda que se tiene que pagar. Así como el salario es una deuda, el saldo, la cuota del préstamo es por una deuda, el pecado es una deuda que se tiene que pagar. ¿Y de qué manera se paga la deuda del pecado? Porque eso lo tenemos que entender en nuestro evangelismo. Miren, usted al evangelizar, lo que le está ofreciendo al pecador es saldo limpio por el pecado cometido. O sea, ¿cómo se llama aquella? Borra saldo por el pecado, porque el perdón de Dios borra la deuda del pecado. Y amados hermanos, aquí quiero yo entender,
hay dos maneras de pagar la deuda del pecado. Hay dos maneras. ¿Quieres saber cuáles son? ¿Quieres saber cuáles son? Yo le digo, ya debería de saberlo, pero bueno. La primera es con la muerte eterna. O sea, con la condenación. Porque la deuda del pecado, ningún hombre tiene la capacidad para pagarla. Mateo 18, 25, lo dice lo que acabamos de leer. Hermanos amados, ¿se acuerda de los dos deudores? Dice la Escritura. Ahí hablamos de deudas también. 18:25. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Esto es una enseñanza acerca del reino de los cielos. Y hermano amado, si ningún hombre tiene capacidad de pagar su deuda por el pecado que comete, la alternativa es, la otra manera de pagar esa deuda por el pecado es que alguien la pague por uno. ¿Ve? Eso le alegra, ¿verdad? Mire, qué galán cuando usted tiene una gran deuda y viene alguien y le diga, no se preocupe, yo la voy a pagar toda, no debe nada. ¿A quién le gusta oír eso? Entonces, hermano, pero resulta que como ningún hombre es capaz de pagar la deuda por su pecado, entonces solo hay uno que la pudo pagar y la pagó. ¿Quién es? ¿Quién es? Hermano, no lo diga así tan suave. ¿Quién es? Hermano, Él le pagó en la cruz la deuda por el pecado. Hermano, esa es la mayor dádiva. Por eso dice, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Porque Cristo Jesús, como Cordero perfecto, Él fue el único enviado por Dios para pagar la deuda que este mundo ha cometido por el pecado. Mire, ninguna noticia es más gloriosa que esta. Ninguna noticia, ni cualquier noticia, por escandalosa que sea en el mundo, puede superar en gloria esta noticia. Esa obra de pagar por el pecado de cada uno de nosotros, ¿sabe cómo se llama? Se llama redención. Es la redención. Él nos redimió de la deuda que teníamos por el pecado. Tito 2:14. Que es quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto está en el capítulo de Tito en cuanto a enseñar la sana doctrina. Hermanos, por eso es que a Jesucristo nuestro Señor le decimos, Él es el Redentor. Redentor es porque redimió, y redimir significa pagar la deuda del pecado. Y cuando alguien le paga a usted la deuda que tiene por el pecado, ¿cuánto queda debiendo? ¿Ah? Nada, está totalmente solvente, porque el Señor pagó ese saldo rojo que usted no tenía la capacidad, ni yo tampoco, de pagar por tanto pecado que cometemos. Y aquí, hermano, quiero que haga usted una lista en su mente, por supuesto, de todas sus abominaciones, de todos los pensamientos pecaminosos, de todos los deseos pecaminosos, de todos los hechos pecaminosos. Ahí haga memoria en usted mismo, por supuesto, y diga, todo eso ya ha sido perdonado. Él lo pagó. ¿Y por qué lo pagó? ¿Y cómo fue que hubo ese canje? Hermano, Él lo pagó, pero usted y yo lo hemos creído. Y si yo creo que mi Jesús pagó la deuda por mis pecados, entonces el Padre me perdona y ahora ya no debo nada.
Es un perdón de la deuda del pecado, ¿lo entiende, hija? No quiero ser complicado para explicarlo, ¿se entiende? Entonces, hermanos, por eso Pablo dice, deudores somos. Y hasta un corito cantamos aquí. ¿Cómo se llama ese corito? Soy deudor de ti, Señor. Soy deudor de tu gran amor. Mire, hermano, cantarle estas cosas es fácil, pero tenemos que cantar con entendimiento. Porque oiga bien, hermanos, nadie paga una deuda tan elevada como la que el Señor Jesús pagó por nosotros si no es por amor. Y por eso, amados hermanos, no podemos, aquí podemos explicar con más claridad el versículo clásico de la Biblia, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Lo dio para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La dádiva ya está dada por Dios. La fe es lo que nosotros tenemos que poner. Y como aún esa fe es concedida por Dios, tenemos que orar, hermanos amados, para que esa fe gloriosa de poder creer en el pago que el Señor Jesús hizo por amor a nosotros, ha sido efectivo para mí y para todo aquel que cree. Hermano, qué mejor noticia podemos llevar de nosotros al pecador que está condenado. Usted le está llevando la mejor oferta que puede recibir en la vida. Hermano, yo tengo que ir a evangelizar creyéndolo. Yo creo que voy a hacer lo mejor, voy a hacer algo bueno por aquel pecador. Hermano amado, fíjese que si nosotros no nos empapamos de la Escritura y la leemos y la devoramos con avidez, hermano, estos conceptos que son profundamente bíblicos, hermano, no nos van a calar hasta el fondo del corazón y también en la mente. Y nuestro evangelismo va a ser tan fuerte como sea la convicción y el entendimiento que tengamos de que Jesús nos pagó la deuda del pecado. Hermano, eso vale, ¿qué vale más? ¿Pagar la deuda del pecado o pagar una deuda bancaria, aunque sea de millones? Por eso es que el Señor dice, no se puede servir a dos señores, no se puede amar al dinero y a Dios a la vez, porque hermanos, es abismal la diferencia que hay entre lo que vale, lo que costó la salvación nuestra y lo que puede costar cualquier bien material. La salvación nuestra se pagó con sangre, esa fue la moneda de canje. ¿Le parece poco? Y no fue mire, por eso es que a uno le parece abominable cuando algunas personas religiosas de cualquier denominación que sean le quieren equiparar el valor de la sangre de Cristo. Vaya, le voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, ¿será comparable el valor de la sangre de Cristo con guardar el sábado, por ejemplo? O sea, hermano, no tiene comparación. ¿Será equivalente la sangre de Cristo con la de cualquier mártir de los fabricados por la religión? ¿Será equivalente eso? Hermano, no. Y entonces uno tiene que estar muy seguro, porque hermanos, evangelismo tenemos que hacer, pero lo tenemos que hacer seguros de que lo que estamos nosotros ofreciéndole al pecador es la verdad, es auténtica salvación. Claro, como todo pecador al principio va a resistirse y le va a molestar y le va a enojar que le esté diciendo cosas que por su religiosidad para él son muy sensibles. Pero hermano, la verdad no se puede callar. Ya bastantes años hemos hecho tibio el evangelio y por eso es que el cristianismo no es lo vigoroso que debería de ser ya. Pero hermanos, si tenemos salvación auténtica y cristianos auténticos, nuestro evangelismo también va a ser auténtico. Y la salvación de los pecadores que nosotros llenemos una ficha va a ser auténtica. Quizás no van a ser montañas de fichas, pero las pocas que tengamos, esas sí van a ser de verdaderos convertidos. Y el verdadero convertido, hermanos, no hay que andarlo rogando mucho. Él quiere venir a la iglesia, quiere oír el evangelio, porque ha nacido de nuevo. Entonces, hermano, ¿cómo explicarle entonces al inconverso para que crea? Porque, hermano,
que nos quede claro. La salvación es una obra espiritual. La salvación no la hacemos nosotros. Nosotros la predicamos. Nosotros somos los voceros del Evangelio. Pero la salvación es una obra espiritual y entonces los recursos espirituales de la iglesia son los que tenemos que aplicar. La oración y el ayuno son fundamentales. Hace unos meses les prediqué sobre el valor de la oración y el ayuno. Y eso es para pedirle al Señor que la gente oiga el Evangelio. Miren, nosotros muchas veces hace años, no en esta iglesia, hemos organizado actividades con el propósito de convocar a la gente a campañas evangelísticas. Y resulta que la gente que llega a las campañas evangelísticas son gente de la misma iglesia. Y es raro aquel inconverso que quiera ir. Y a veces le decimos, mire, el Señor va a hacer un milagro ahí. Y llevan gente en silla de ruedas y todo. No digo que no haya sanidades de ese tipo. Pero hermanos, más valioso que la sanidad del cuerpo de una parálisis, más valioso es el milagro de la salvación. Y nosotros lo que queremos es que la gente encuentre en nuestra predicación la salvación que necesitan. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Orar. Póngale. Mi mamá es inconversa. Usted como hijo de Dios, consciente de que Jesús pagó mis pecados en la cruz y yo creo en su obra redentora, pero mi mamá no. Se lo digo como ilustración. Y yo puedo decirle, ay, mi mamá no cree, hay que ver. Porque tantas veces que le he querido hablar y no quiere. Hermano, la voy a dejar ahí tirada porque no quiere. No, hermano. Mire, cuando hay un enfermo de cáncer, la gente ora y ayuna para que el Señor lo sane. Yo he visto gente que ha pasado, ya pasé una semana en oración y ayuno, porque yo quiero que el Señor sane del cáncer a mi tío, por ejemplo. Mire, ¿cuál cáncer será peor? ¿El cáncer de un páncreas o el cáncer de la condenación? Por la condenación que es segura para mi mamá, para mi tío, para mi abuelita, si no creen en el Señor, en el perdón del Señor, hermano, valdrá la pena que oremos y ayunemos por eso. La pregunta es, ¿lo hacemos? ¿Lo hacemos? Entonces, casi nos hemos acomodado, oigan bien, a dejar al pecador allá a la deriva. Hay que ver si se quiere condenar. Si a mí, la persona que me evangelizó, me hubiera dejado a la deriva, hermano, sin oír el evangelio, yo no hubiera podido ser salvo. Imposible. Pero esta persona oraba por mí. Hoy ya la conozco, pues, que me habla, me decía, es que tú eras bien duro, te burlabas de mí y todo. Pero yo oraba. Y yo sabía que el Señor un día te iba a doblar el brazo. Bueno, y lo hizo. Pero hermanos, tenemos que orar por el pecador inconverso. El pecador inconverso se va al infierno, seguro, si se muere hoy. ¿Por qué? Porque no ha creído en que Jesús pagó la deuda del pecado en la cruz del Calvario. Hay gente que usted tiene dudas. Hoy pregunté antes, ¿quiénes están seguros de irse con Cristo si viene hoy? Hago otra vez la pregunta, ¿quiénes están seguros? Hermanos, fíjense que nosotros tenemos que estar 100% seguros que nos vamos. Porque si no nos vamos con Cristo, vaya, oiga, si no nos vamos con Cristo, en la tribulación lo más seguro es que nos vayamos. Y si morimos sin Cristo, sin esa seguridad, el infierno está esperándonos. Entonces, hermanos, tenemos nosotros que estar bien claros. Tenemos que orar gravemente, intensamente, por la salvación de los pecadores. Nosotros en nuestra iglesia estamos haciendo el esfuerzo y lo vamos a seguir haciendo para siempre de convocar a un culto de oración los sábados de 5 a 7. Hermanos, y aquí el motivo de ese culto a Dios es
pedirle las almas de los pecadores inconversos, pedirle que haya arrepentimiento en esta ciudad, pedirle por aquellos familiares, amigos, personas que conozcamos, que queremos que el Señor los salve. Tenemos que orar por ellos. No dejemos a nuestros familiares en el infierno pudiendo clamar a Dios para que ellos sean salvos. Hermanos, eso es pecado. Aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, se le cuenta como pecado. Y si nosotros como pastores no tenemos la seguridad de que esa hermanita que está ahí sentada, que viene desde hace años, no es salva, hermano, fácil es acabársela. Viene a la iglesia y vean todas las cosas que anda haciendo, ok. O sea, ella no viene a la iglesia para que la despedacemos, sino para que oremos por ella y decirle, Señor, sálvela, Señor. Tenga misericordia de ella. Si se nos muere, se va al infierno, Señor. Y eso quiere usted, Señor. Ahí está, se llama fulana de tal. Sálvela, Padre, en el nombre de Jesús. Y viene el Espíritu Santo y Él es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Y cuando el Espíritu Santo toca así, mire, ahí nadie puede resistirse. Porque es una potencia. ¿Se acuerda cuando se convirtió? Que lo sacudió, lo estremeció el Espíritu Santo, y entonces uno empieza a llorar como niño por los pecados que le han sido perdonados. Hermano, esa gloria de Dios es necesario que clamemos por ella. Cuando la gente se interesa por oír el Evangelio, entonces ya podemos tener el espacio para explicarle al pecador los efectos destructivos del pecado. Porque, hermano, como la paga del pecado es muerte, el pecado que el inconverso anda cometiendo, claro que tiene una factura. Pues el pecado sexual tiene factura y dolorosa. El alcoholismo tiene factura. Hermano, cualquier vicio tiene factura. Cualquier mentira tiene factura. Y toda la vida de pecado realmente es dolorosa, asfixia. Hermanos, el pecador no sabe qué hacer, y como no sabe cómo escapar, sigue en su misma vida. Pero usted, hermano, viendo el testimonio de sufrimiento, de fracaso, de destrucción en estas vidas, póngase de rodillas delante de Dios y dígale, Señor, ten misericordia de mi papá si es un alcohólico, de mi mamá si es una mujer que anda en malos pasos, de mis hijos. Mire, el amor por los hijos nos tiene que llevar a clamar, a vivir clamándole al Señor para que Él los salve. Porque la salvación es una obra espiritual, la hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que pasa de muerte a vida al pecador condenado. Y hermanos, cuando el pecador despierta a ese entendimiento maravilloso que es la salvación eterna en Jesucristo, hermano, no puede dejar de haber gozo. Por eso de las virtudes del fruto del Espíritu es el gozo. El gozo, mira, no importa cómo me esté yendo ahorita, pero mi gozo es que ya estoy en Cristo, estoy seguro con Él, y si yo me muero me voy al cielo. ¿Qué mejor retribución, qué mejor recompensa que llegar al cielo con Cristo? Sí. Entonces, hermano, hay que explicar que la solución para el pecado es el perdón de pecados. O sea, si no hay perdón de pecados hay condenación, pero la solución que Dios proveyó para el pecado es el perdón de pecados. Por eso es que el Padre nuestro dice, perdona nuestras deudas. Hablamos de deuda y pago, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Eso ya es la práctica cristiana. Ya ahora usted, después de haber entendido el inmenso valor que tiene el perdón que nos ha sido dado de forma gratuita, entonces, hermano, cuando a usted le dan ese tesoro en sus manos, hermano, ¿por qué se lo calla? ¿Por qué se calla el mejor regalo que usted ha recibido? Mire, hermano, si usted se saca la lotería, hermano, no va a poder esconder que ya tiene aquí la bolsa llena de billetes. Pues más valioso que cualquier lotería es el perdón de pecados que Dios nos concede por medio de la fe en Cristo. No hay nada más valioso que eso. No hay nada que nos debería de alegrar más que haber sido perdonados. Si miren, hermanos, la verdad es que los crucificados debíamos de ser nosotros, si nosotros somos los pecadores.
Y Él, sin haber pecado, sin haber hecho jamás nada malo, Él, por eso fue el holocausto perfecto, porque solo Él pudo cumplir los requisitos del Padre para pagar la deuda del pecado que nosotros tenemos y que no la podemos pagar. Entonces, hermano, cuando usted realmente ya puede explicar eso, entonces, hermano, le aseguro que el inconverso, cuando la oiga usted, va a decir, wow, entonces estoy condenado. Wow, entonces si me muero me voy al infierno. No, hombre, yo no quiero ir al infierno. Y empieza la persona a decir, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo, le dijo Pablo al carcelero, y serás salvo tú y tu casa. Miren, hermanos, recuerde que al cielo no va a entrar nadie que no haya sido perdonado por Dios. O sea que el requisito para entrar al cielo es que el Señor nos perdone. Porque al cielo no vamos a entrar con deuda. Allá vamos a entrar porque tenemos cancelada la deuda. Entonces, hermano, usted tiene que preguntarse, ¿y yo he sido perdonado? Porque mire, el único que perdona pecados es el Señor. Entonces yo no me puedo perdonar solo, ni lo puedo perdonar a usted de sus pecados. Entonces, hermano, se trata de acercarnos al pecador y poderle explicar por la palabra estas verdades. Por supuesto, habiendo orado efectivamente para que usted vaya muy seguro de que va respaldado por todo el poder de Dios. En la Biblia, en Colosenses, capítulo 1, mire, aquí está una declaración categórica de que es por medio de Jesús que tenemos perdón de pecados. Versículos 13 y 14. Dice la Biblia, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, que dice después, el perdón de pecados. Hermano, aquí no queda ninguna duda. En Cristo tenemos perdón de pecados. Hermano, eso es lo maravilloso del Evangelio, que las deudas por el pecado están garantizadas del perdón total por medio de la fe en nuestro amado Salvador Jesucristo. Hermano amado, yo puedo hacer muchos esfuerzos para motivarlo a usted para que hable de la salvación de Cristo al pecador y converso. Pero hermano, yo puedo llegar hasta aquí, pero yo no puedo llegar ahí a ver si lo está haciendo, ahí en el parqueo, o que en el hospital, o usted en la escuela. No, no puedo. Eso el Espíritu Santo nos tiene que poner a nosotros el sentir de hablar, la oportunidad. Pregunta, ¿tenemos familiares amados a quien compartirles el Evangelio? Entonces comencemos con los familiares amados, que nuestro amor no lo va a salvar, pero hermanos, si oramos y aún si ayunamos por ellos y les explicamos con claridad el mensaje del Evangelio, mire, qué lindo sería que un padre, una madre de familia, tocado por la palabra que usted le está explicando, diga, ay, que siento algo raro, algo ha pasado en mí. Mire, cuando uno pasa de muerte a vida, la cosa cambia totalmente y uno empieza, se quebranta, llora y se goza de la palabra. Mire, es una vida totalmente nueva, porque hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesucristo. No es lo mismo vivir bajo el gobierno del pecado y del infierno que bajo el gobierno de Dios por su Espíritu Santo. Entonces, amados, si la oferta evangelística que la iglesia hace es lo mejor que podemos hacer, ¿qué hacemos? No podemos callar el Evangelio más, hermano. No podemos decirle al condenado, estate tranquilo en tu condenación. Cuando el Señor Jesús en la cruz del Calvario pronunció la palabra consumado es, ¿sabe qué significa consumado es? La deuda está cancelada, Padre. Eso es consumado es.
la deuda está cancelada, ya pagué, ya derramó su última gota de sangre para pagar la deuda del pecado. Amados, y lo hizo desde hace 2000 años, y esa deuda también nos incluye a nosotros hoy. Y hermanos, estamos agradecidos por esa cancelación de la deuda del pecado. Nos conmueve todavía que el Señor, sin merecerlo nosotros, nos haya perdonado todo. Porque mire, el Señor no paga la deuda para plazos. El Señor la paga al contado por medio de la fe. Y cuando dice no debe nada, la realidad es que no debemos nada. Y el Padre nos ve ahora como que si nunca hubiéramos cometido ningún pecado. Hermano, para entender la gracia de Dios, tenemos que comprender la magnitud del amor con la que el Señor nos ha amado. Porque entonces si no hay gratitud ya en nuestro corazón porque nos ha pagado el Señor Jesucristo el saldo completo que teníamos por el pecado, entonces no va a haber gratitud. Pero amados, el Señor Jesús lo hizo ya y nos dejó un mandamiento que todos conocemos: amar al prójimo como a nosotros mismos. Yo estaba orando, hermanos, y con esto quiero terminar el mensaje. Le dije: Señor mío, ¿cómo puedo yo cerrar la enseñanza evangelística para la iglesia? Creyendo pues que ustedes la han absorbido, la han entendido y la van a obedecer. Amar al prójimo como a nosotros mismos es, habiendo sido nosotros favorecidos totalmente por el perdón de pecados, no me voy a quedar con ese perdón solo para mí. Le voy a decir a otros: también hay perdón para ti. Cuando usted le dice a su prójimo: también hay perdón para ti en Cristo, hermano, está dando un testimonio de amor para su prójimo. Está interesado que su prójimo no vaya a sufrir condenación. Y mire, hermano, cuando la gente pasa de muerte a vida, el pecado que tanto amaba, que tanto disfrutaba, deja de ser deleitoso. Y nosotros nos hemos gozado de los testimonios de muchos hijos e hijas de Dios que, habiendo estado sumergidos toda la vida en delitos y pecados, ahora han renunciado a todo lo pecaminoso porque entendieron y creyeron que el Señor Jesucristo pagó en la cruz toda la deuda del pecado. Pregunta, hermanos, porque ya no voy a predicar así de insistentemente sobre evangelismo, pero yo quiero que se pongan de pie. Pero fíjense bien, y en esto quisiera que fuéramos honestos. Vamos a tomar la Santa Cena en un momento. Hermanos, ¿quiénes han entendido aquí en la iglesia el mensaje evangelístico que hemos procurado hacerles entender? Y con más razón, ¿quiénes están dispuestos a ponerlo en práctica o a continuar evangelizando hasta que Cristo venga? Porque de eso se trata. Porque vamos a orar por eso. El evangelio ya no lo podemos callar, hermano. El evangelio está dado por escrito para que nosotros realmente hablemos de Cristo. Hablemos de Cristo. Es demasiado precioso la dádiva de Dios en Cristo Jesús para que nosotros la tengamos escondidas. Oremos, amado hermano. Poderoso Dios, te doy gracias, bendito Salvador, porque nos has permitido como iglesia recibir una instrucción completa acerca de el evangelismo, desde la importancia del evangelismo hasta la práctica evangelística. Queremos ser soldados tuyos que peleemos la buena batalla de la fe, mi Dios. Ya no queremos callar el evangelio. Ya no queremos, mi Dios, vivir un cristianismo liviano. En el nombre de Jesús, Padre, declaramos que hemos entendido la belleza de tu palabra.